Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Nombre. Sea el nombre de Dios glorificado en esta preciosa tarde. Vamos a seguir aprovechando el tiempo en esta tarde. Así como está de pie, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Let's go quickly to the Word of God Evangelio San Juan. in the Gospel of John, Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 14. chapter 3, verse 14. Si usted lo tiene, me lo indica con un fuerte amén. If you have it, just say amen. Lo tenemos. Do we have it? Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 14. John 3, starting in verse 14. La palabra de Dios la leemos a la letra del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez más, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de regresar una vez más, Señor, aquí a tu casa, Señor, de oración, Padre. Hemos vuelto, Padre Santo, con un corazón dispuesto, Señor, a escucharte, Padre. Te rogamos y te pedimos que en esta tarde, Señor, podamos descansar en ti, Señor. Podamos en esta tarde, bendito Padre Celestial, escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nos hemos dado cita en esta tarde, Señor, porque sabemos, Padre, que aquí estás tú esperándonos. Que en esta tarde, Señor, en tu agenda, Señor, tú nos tenías, Padre Santo, con esta palabra, con esta enseñanza, Señor. Y oramos, Padre Santo, para que a través, Señor, de tu palabra, Señor, Padre Santo, nuestros corazones, Señor, sean tocados, sean sanados. Almas, Padre Santo, sean restauradas, bendito Dios. Sanidad, Padre Santo, en medio de tu pueblo, bendito Dios. Que seas tú en esta tarde, Señor, hablándonos directo a nuestros corazones, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres que hagamos, Padre Santo. Yo desde este momento me hago a un lado, Padre. Solamente soy un instrumento tuyo, soy una herramienta, Padre. Pero tú, Señor, eres el que habla, Padre Santo, en esta noche, el que nos enseña, el que nos redarguye, Padre. Que tu palabra rompa toda cadena, que tu palabra pudra todo yugo, Padre. Que tu palabra, Padre Santo, siga salvando, Señor, almas, Señor, alrededor de este mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. You may have a seat. Seguimos en la jornada de salvación. We continue in the journey of salvation. Estamos en noches de salvación. We are in the nights of salvation. Todavía el Señor está salvando vidas. The Lord is still saving lives. Todavía el Señor está interesado en salvar almas. He is still interested in saving souls. Hablar de salvación Speaking about salvation es hablar del amor de Dios. is speaking about the love of God. Es hablar de un hombre que fue herido It's talking about a man who was wounded y traspasado por nuestras iniquidades, and he was pierced for our transgressions, sabiendo que nadie lo obligó a sufrir por nosotros. knowing that nobody asked him to suffer for us. Lo hizo todo por amor. He did it all for love. Las cicatrices que hay en sus manos, The wounds that are on his hands, las cicatrices que hay en sus pies, the scars that are on his feet son evidencia suficiente de cuánto Él nos ama are sufficient evidence to show us how much he loves us. y que prefirió sufrir, And he preferred to suffer. prefirió morir He preferred to die antes que vivir sin nosotros. before living without us. Este es el amor de Dios, This is the love of God. un amor que hace que pueda perseguir a un hombre aunque el hombre sea pecador. A love that makes somebody pursue someone even though that person is a sinner. Un amor que hace que pueda perseguir al hombre aunque niegue su existencia. It causes them to pursue that person that even denies his existence. Un amor que hace que pueda perseguir a un hombre aunque el hombre viva a espaldas a él. It pursues someone in his love even though he gives his back to him. Ese es el amor de Dios. That is the love of God. Ese es el amor
que Dios nos ama a cada uno de nosotros. That is the love with which he loves each and every one of us. De esa manera amó, dice que amó el Señor al mundo. It says that in such a way God loved the world. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not be lost, mas tenga vida eterna. but rather have eternal life. Hablar de salvación es hablar de la cruz. Talking about salvation is to talk about the cross. Hablar de salvación es dar un viaje a la cruz. Talking about salvation is taking a journey towards the cross. En esta tarde vamos a dar un viaje por la cruz. And this evening we will take a journey to the cross. ¿Qué le parece? What do you think? ¿Estamos listos? Are we Ajustes el ready? cinturón. Put on your seatbelt. En la Biblia hay un relato muy particular, In the Bible, there is a very particular story that is related to us. precisamente acerca de lo que es el amor de Dios It talks about what the love of God is hacia un pueblo que se hundía en el pecado, towards the people who were drowning in their sin. pero que aún así el amor de Dios But even at that, the love of God no cesaba hacia ellos. didn't stop or cease towards them. No hay nada que el ser humano pueda hacer para hacer que Dios lo deje de amar. There is nothing that the human being can do to cause God to stop loving them. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. There is no sin Jesus cannot forgive. No hay ser que por más perdido que esté Jesús no pueda encontrar. There is no being that no matter how lost they are, Jesus won't find them. Y esta historia, este relato, And this story, refleja el punto it reflects the point que quiero compartir en esta noche con cada uno de ustedes. that I would like to share with everyone here. La Biblia dice en el libro de Números, The Bible says in the book of Numbers, capítulo 21, chapter 21, versículo 4 al 9, from verses 4 through 9, que Israel en el desierto, that Israel was in the desert. el pueblo de Israel en el desierto peca contra Dios. The people, while in the desert, sin against God. Le da la espalda a Dios. They turn their back on God. Y como es de esperarse, And as you would imagine, todo pecado tiene consecuencias. every sin has a consequence. Unas serpientes ardientes, dice la Biblia, There was serpents. las describe como serpientes ardientes. It describes them as burning serpents. Ardientes no porque estuvieran prendidas en fuego. Not because they were on fire, Ardientes porque es la descripción que la Biblia da al veneno que producían estas serpientes al morder a alguien. but rather it's describing the venom that was produced by these serpents when they would bite someone. Producía una sensación de quemadura en todo el cuerpo It produced a sensation of being on fire through the whole body. y unas serpientes ardientes And these burning serpents mordieron al pueblo bit the people of Israel. y muchos murieron. And many died. Entonces Dios le dice a Moisés So then God tells Moses que levantara una serpiente de bronce that he should lift up a bronze serpent, y la ponga sobre un asta and that it should be put on a stake. y que cualquiera que mirare a la serpiente And whoever would look upon this serpent viviría. would live. En otras palabras, In other words, todo aquel que fuera mordido everyone who is bitten e infectado con el veneno de una serpiente, and infected with this venom from the serpent, al mirar la serpiente de bronce, as soon as they would look at that bronze serpent, sería sanado. they would be healed. Muchos hemos leído esta historia. Many of us have read this story. Esto no es una excusa para la idolatría This is no excuse for idolatry o para adorar cosas antes que al Creador or to worship things before the Creator o criaturas antes que a nuestro Dios. or creatures before God. Esto simplemente era un símbolo de lo que sería Cristo This was only a symbol of what Christ would y be de lo que Cristo haría para la humanidad. and what Christ would do for humanity. La muerte es producto no sencillamente de las serpientes. Death was not just a simple byproduct of the serpents. La muerte es producto del pecado. Death was a byproduct of sin. De acuerdo a Romanos 6:23 que dice, According to Romans 6:23 that says, porque la paga del pecado es muerte. for the wages of sin is death. Y el pueblo pecó contra Dios en el desierto. And the people sinned against God in the desert. ¿Qué es el pecado? What is sin?
Muchos hemos escuchado del pecado Many of us have heard about sin, y a muchos no nos gusta tocar los temas del pecado. and many of us don't like to talk about the themes of sin. Nos irrita. It irritates us. Hoy en los altares no se oye mucho de hablar del pecado, You don't hear too many people talking about sin on the altars, pero el pecado es lo que nos ha separado de Dios. but sin is what has separated us from God. El pecado es el que nos destruye, Sin is what destroys us. destruye nuestras familias. It destroys our families. Quiero tomar unos minutos para hablar qué es el pecado según la Biblia. I want to talk a few minutes about what sin is according to the Bible. En la Biblia la palabra pecado In the Bible, the word sin gira alrededor de dos conceptos, revolves around two concepts: transgresión transgression y errar al blanco. and missing the mark. Amén. ¿Qué es una transgresión? What is a transgression? Usted lo ha leído en la Biblia. You have read it in the Bible. Transgresión, errar al blanco. Transgression and missing the mark. Vamos a ir un momentito a esto. ¿Qué es una transgresión? What is a transgression? Transgresión es ir más allá del límite establecido. Transgression is going beyond the limit that has been set. En otras palabras, Dios puso una línea In other words, God put a line y le dijo al hombre, no cruces esa línea. and he told man, don't cross that line. El hombre piensa, Man thinks Dios me quiere mantener cautivo. that God wants to keep me captive. Dios me quiere mantener restringido. God wants to restrict me. Dios no quiere que yo disfrute de la libertad. God doesn't want me to enjoy freedom. Así es como nosotros pensamos That's how we think cuando vemos los mandamientos del Señor. when we see the commandments of the Lord. Así es como nosotros pensamos That's how we think cuando Dios nos pone sus leyes delante de nosotros. when God puts his laws before us. Pero no es así. But it's not like that. Dios lo que quiere es cuidarte, hermano. God wants to protect you. Dios lo que quiere es cuidarnos. God wants to guard us. Escoger pecar To choose to sin es escoger sufrir. is to choose to suffer. No hay más. That there's no way around it. Escoger pecar To choose to sin es escoger sufrir. is to choose to suffer. Dios crea un límite. God creates a limit. No establece un límite porque no quiere que el hombre disfrute de la libertad. He doesn't establish this limit because he doesn't want man to enjoy freedom. Dios crea un límite porque quiere cuidarte del sufrimiento. God creates the limit because he wants to protect you from suffering. Una vez más, de acuerdo a Romanos 6:23, Once again, to Romans 6:23, porque la paga del pecado siempre será muerte. because the wages of sin will always be death. Dios lo sabe, God knows it. Satanás lo sabe, Satan knows it. Dios lo sabe y quiere cuidarnos. God knows it and he wants to guard us. Satanás lo sabe y quiere destruirnos. Satan knows it and he wants to destroy us. Entonces, una transgresión So then a transgression es cuando se cruza un límite establecido. is when someone crosses the limit that has been established. Y el pueblo cruzó aquel límite. And the people of Israel crossed that limit. Nosotros hemos cruzado los límites. We have crossed those limits. El otro concepto alrededor del cual gira la palabra pecado en la Biblia The other concept around which the word sin revolves in the Bible es errar al blanco. is to miss the mark. Errar al blanco significa desviarse de la dirección intencionada. Missing the mark is intentionally going away from what is set before you, Desviarse de la dirección intencionada. deviating from the intended mark. Dios no solamente crea al hombre, God doesn't just create man, sino que también le da dirección. but he also gives him direction, Una dirección que lo llevaría a una vida, a direction that takes him to a life, a la vida eterna. to eternal life. Pero el hombre decide qué? But what does man decide? Desviarse de la dirección intencionada. He wants to deviate from the intended direction. Isaías capítulo 53:6 dice, Isaiah 53:6 says, porque todos, for all, no unos cuantos, not just some, no algunos, not just some, porque todos nosotros but every one of us nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. are lost like sheep that have gone their own way. Esto es cerrar el blanco. That is missing the mark. Es simplemente y sencillamente desviarse de la dirección que Dios había
intencionado para su pueblo. It's going away from the direction that God intended for the people. La intención de Dios no es castigar al hombre. The intention of God is not to punish man. La intención de Dios es salvar al hombre. The intention of God is to save man. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, estas son palabras de los labios del mismo Jesús. these are words that come directly from the lips of Jesus. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, For the Son of Man did not come to condemn the world, sino a salvarlo. but rather save it. Jesús hasta el día de hoy quiere salvar a la humanidad. Till this very day, Jesus wants to save humanity. Jesús hasta el día de hoy quiere salvar nuestras familias. Till this day, Jesus wants to save our families. Quiere salvar nuestros matrimonios. He wants to save our marriages. Quiere salvar a nuestros hijos. He wants to save our children. Ese es el deseo que arde en el corazón de Jesús. That is the desire that burns in the heart of Jesus. Que toda esta humanidad sea salva. That all humanity would be saved. El hombre piensa que es la intención de Dios castigarlo, Man thinks that God's intention is to punish him. pero no. But no. Entendamos que la intención de Dios es salvar al mundo, Let us understand that God's intention is to save the world, es salvarnos a nosotros. to save us. Pero por haberse desviado de la dirección intencionada, But because we've gone away from the intended direction, el hombre sufre las consecuencias desastrosas del pecado. man suffers the consequences of sin. Vivimos en un mundo muy oscuro. We live in a very dark world. Vivimos en un tiempo muy oscuro. We live in very dark times. El mundo se ha desviado tanto de la dirección intencionada The world has deviated so much from the intended direction que ya estamos viviendo en esos tiempos que la Biblia dice que a lo bueno se le diría malo that we're living in times where good is being called bad y a lo malo se le diría bueno. and bad is being called good. Ya estamos viviendo en esos tiempos. We are already living in those times. Se ha desviado. Se ha desviado porque ha visto tantos caminos There have been so many ways or paths, y ha elegido estos caminos. and man has chosen those paths. Bien dijo en Proverbios, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, In Proverbs it says that there's a way that seemeth right, pero su fin es camino de muerte. but its end is the way of death. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos caminando? What are the ways in which we're walking in? ¿Cuáles son los caminos que nosotros hemos agarrado para desviarnos de la verdad? What are the ways that we have chosen to lead us away from the truth? Pecado es transgresión, hermano. Sin is transgression, Ir más allá del límite establecido. going beyond the limit that has been established. Pecado es cerrar al blanco. Sin is missing the mark, Desviarse de la dirección intencionada. going away from the intended direction. Y así el pueblo en el desierto pecó contra Dios. And so the people in the desert sinned against God. Fue más allá del límite establecido. They went beyond the established limit. Se desvió de la dirección intencionada. It went away from the direction that was intended. Y como consecuencia llegaron serpientes. And as a consequence, serpents came. Y mordieron a mucho pueblo. And they bit a lot of people. Y mucho pueblo murió. And many people died. Esta historia es altamente simbólica. This story is symbolic. Las serpientes son símbolo de la consecuencia del pecado. The serpents are symbols of the consequences of sin. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, The Apostle Paul tells the Galatians, porque Dios no puede ser burlado. because you cannot mock God. Todo lo que el hombre sembrare, Whatever a man sows, esto también segará. that shall he also reap. Gálatas 6:8. Galatians 6:8. Las serpientes mordieron a los hijos de Israel The serpents bit the people of Israel. y esto provocó en ellos un efecto en su salud, And this provoked something, an effect on their health. un efecto tan terrible A terrible effect. que los llevó a la muerte. And it took them to death. El pecado siempre tendrá efectos en la vida. Sin will always have effects in life. El pecado siempre va a traer consecuencias. Sin will always bring about consequences. El pecado siempre traerá efecto en la vida del ser humano. Sin will always have an effect on human beings. Le vuelvo a repetir, I say again, escoger pecar to choose to sin es escoger sufrir. is to choose to suffer. Siempre habrá consecuencias para el pecado. There will always be consequences to sin. Si algo no puede quedar sin efecto, If there's something that cannot stay without effect, es el pecado, hermano. is sin.
siempre tendrá un efecto. It will always have an effect. Quiero llevarlo en esta noche. I want to take you tonight, Según la Biblia, according to the Bible, muestra varios efectos que tiene el poder del pecado en la vida del ser humano. it shows different effects that sin has on the people. Vamos a ver unos cuantos. We're going to show a few. Número uno, Number one, el pecado le borra la paz al ser humano. sin makes peace in human beings disappear. Proverbios 28 dice, Proverbs 28 says, huye el impío sin que nadie lo persiga. the unjust will flee without anyone chasing him. Le roba la paz al ser humano el pecado. Sin robs your peace. Salmos 32, 3 y 4 dice, Psalms 33, 2 and 4 says, mientras callé, While se envejecieron mis huesos en mi gemir. while I was silent, my bones dried up Todo el día, all day. el pecado le roba la paz al corazón del ser humano. Sin robs peace from humanity. Eso es lo que hace el pecado. That is what sin does. Roba la paz. It steals peace. Por el contrario, Cristo, On the contrary, Christ, a través de la salvación que nos ofrece, through salvation that he offers, Él nos ofreció, he offers us. Él nos prometió la paz de Él. He promised us his peace. Él dijo con sus propias palabras, mi paz os dejo, mi paz os doy. Said with his own words, I leave you my peace. No la paz como el mundo la da, Not like the world gives it, yo os doy. but I give it. Es una paz It's a peace que en medio de toda persecución, that in the midst of all persecution, en medio de cualquier angustia, in the midst of any anguish, en medio de cualquier desierto, in the midst of any desert tribulación, or tribulation tristeza, or sadness, dolor, pain, tú estás experimentando esa paz you're experiencing that que peace Cristo nos da. that Christ gives us. ¿Te das cuenta que es importante que nosotros aprendamos a darle la espalda al pecado? Can you see how important it is for us to turn our back on sin? El diablo no está jugando con The, nosotros. the devil is not playing with us. El diablo quiere destruirnos, The devil wants to destroy us, acabarnos to finish us off a través de la oferta del pecado. through offering us sin. Número 2, Number two, el pecado produce separación entre Dios y el hombre. sin produces a separation between man and God. Y no hay efecto más horrible, hermano, And there is no more horrible effect que pueda traer el pecado como separarnos de Dios. that sin can bring, but like separation. Es el tormento más grande en el que se puede vivir, It is the greatest torment that one can live in, estar separados de Dios. to be separated from God. Es el estado más terrible en el que se puede vivir, estar separados de Dios, hermano. It's the most terrible state one can live in, is to be separated from God. El pecado siempre causará separación entre Dios y el hombre. Sin will always cause a separation Así between lo man and enseña God. la Biblia. That is what the Bible teaches. No lo dice el hermano Alfredo. Brother Alfredo is not No lo saying dicen it. los pastores de CCI. The CCI pastors don't say it. El Señor lo enseña en la Biblia. Isaías 59:2. In Isaiah 59:2, the Lord says it himself. Pero vuestras iniquidades But our iniquities han hecho separación have caused the separation entre vosotros between y you vuestro Dios. and your God. El pecado crea un abismo enorme entre Dios y el hombre. Sin creates a great chasm between man and God. Pero la cruz de Cristo, But the cross of Christ, pero la cruz de Cristo but the cross of Christ es levantada is lifted up, no como un arma para golpear, not as a weapon to beat down, sino como un puente para reconciliar. but rather as a bridge to bring reconciliation. Muchos han usado la cruz como arma para agredir, Many have used the cross as a weapon to hurt, pero la cruz no es un arma para agredir. but the cross is not a weapon to cause hurt. La cruz es un puente para reconciliar al hombre con Dios. The cross is a bridge to reconcile man to God. Dios lo estableció. God established it. Dios establece en Cristo, In Christ, God establishes reconciliando al mundo consigo mismo
reconciling the world unto himself. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. The word says that in the cross, God was reconciling man through Christ. El pecado siempre causará separación entre Dios y el hombre. Sin will always cause separation between man and God. Coquetear con el pecado, To be messing around with sin, jugar con el pecado, to be playing around with sin. poco a poco nos va a ir distanciando de Dios. Little by little, it creates a distance between us and Sin God. que usted lo sienta, Without you feeling it, vamos a quedar bien lejos de Dios. we end up being very far away from God. Hoy mucha gente que usted no ve aquí Today, many people you don't see here es porque pensó que podía vencer al pecado is because they thought they could conquer sin, y ha sido vencido por el pecado. and rather they've been conquered by sin. Pero en esta noche usted y yo vamos a orar But tonight, you and I are going to pray, y vamos a clamar, and we're going to cry out, porque en estos días es cuando se necesita levantar verdaderos intercedores. because in these days we need to rise up true intercessors. El pecado creó un abismo enorme entre Dios y el hombre. Sin creates a great chasm between God and man. Número 3, hermano. Number 3, El pecado produce destrucción. sin produces destruction. Gálatas 6:8 dice, Galatians 6:8 says, el que siembra para la carne, whoever sows to the flesh de la carne segará corrupción. will also reap corruption from the flesh. Por cualquier lado que usted lo mire, Any way you look at it, el pecado siempre traerá destrucción. sin will always bring destruction. Siempre. Always. En el mundo en el que nosotros vivimos, The world in which we live in es un mundo lleno de destrucción. is a world full of destruction. Por todas partes que miramos, Everywhere we look, por todos lados que volteamos a ver, everywhere we turn to look, hay gente sufriendo there are people suffering. por donde quiera que miremos. Everywhere we look, Hay gente sufriendo por la destrucción que provoca el pecado. there are people suffering because of the destruction sin causes. No tenemos que ir tan lejos. We don't have to go very far. En nuestras propias familias hay gente sufriendo. There are people in our own families that are suffering. Nuestros compañeros de trabajo. Our co-workers. Hoy en día estoy ministrándole a un compañero de trabajo. Right now I'm ministering to someone, a co-worker of mine. 56 años de edad el varón. They're 56 years old. 32 años de matrimonio He's been married 32 years, y yéndose a la basura. and it's going all to trash. Lleva 2 meses separado. He has been separated for the past 2 months. Hay mucho por qué nosotros, iglesia, tenemos que compartir el evangelio de Cristo, la salvación que Cristo ofrece a la humanidad. There are many reasons why we need to share the gospel and the salvation that is offered by Jesus. Hace unos días, semanas atrás, There, a few weeks back, estaba lavando el carro en el car wash I was washing my car in the car wash, y a un lado estaba otro carro. and next to me was another car. Yo estaba lavando mi carro, So I was washing my car, estaba entretenido. and I was busy with that. Noté que había un carro al lado de donde yo estaba, I noticed that there was a car next to me, pero nunca me di de cuenta quién estaba dentro del carro, but I never noticed who was inside the car. sino que de repente se baja una muchacha joven All of a sudden, this young girl gets out, azotando la puerta de su carro and she was hitting the car door, y se baja el muchacho por el otro lado. and a young man got out on the other side, La muchacha se fue. and the young girl left. Yo me imaginé que una pareja discutiendo I imagined it was a couple that had been arguing, y el muchacho empieza a hablar conmigo como si me conociera and the young man begins talking to me like he knew me, y me dice, está mal esta mujer. and he tells me this woman is wrong. Y yo me quedo viendo desconcertado, yo no sé qué pasa. I was confused. I just kept looking at him. Y yo lo único que le digo, dale tiempo. I told him, give her time. Refiriéndome, dale tiempo que se calme, después hablan. I was referring to give her time, she'll calm down. El muchacho está alterado And the young man he was upset. y me dice, yo no tengo tiempo, And he said, I don't have time. tengo 38 años. I have 38 years. Dije, wow, estás joven. And I told him, you're young. Pero de repente me dice estas palabras, But then he told me these words. yo ya no tengo tiempo, He said, I am out of tengo SIDA. I have AIDS. Yo la engañé a ella,
I cheated on her, y ella me engañó a mí. and she cheated on me. Y ahora yo estoy contagiado con el SIDA. And now I have AIDS. El pecado destruye. Sin destroys. El pecado destruye. Sin destroys. Iglesia, el pecado destruye. Church, sin Yo no le estoy destroys. diciendo que usted esté en pecado. I'm not saying you're in sin. Yo le estoy diciendo que usted tiene la medicina en sus manos. I'm telling you, you have the medicine in your Usted hands. tiene el poder en sus manos. You have power in your hands. Iglesia, Church, el Señor nos ha equipado. God Nos has está preparando. equipped us. He's preparing Porque hay us. almas allá afuera que han sido mordidas por las Because serpientes. there's souls out there that have been bitten by the serpents. Hay familia, hay amistades There's family members and friends que han sido mordidas por estas serpientes. who have been bitten by these serpents. No han muerto, They haven't died, pero están heridas. but they're wounded. El pecado endurece el corazón. Sin hardens the heart. Todo ser humano tiene una conciencia. Every human being has a conscience. ¿Escuchó? Did you hear that? Todo ser humano tiene una conciencia. Every human being has a conscience. No todo ser humano tiene una Biblia, Not every human being has a Bible, pero todo ser humano tiene una conciencia. but every human being has a conscience. No todo ser humano ha escuchado el mensaje del Evangelio, Not every human being has heard the message of the gospel, pero todo ser humano ha escuchado la voz de su conciencia. but every human being has heard the voice of their conscience. Y es la conciencia la que dicta al hombre. And it's the conscience that leads the man. Esto no está bien, It tells it, this is not right, esto no es correcto, this is not correct. pero cuando se persevera y se permanece en el pecado, But when you persevere and stay in sin, el pecado tiene el poder, sin has the power. tiene la habilidad It has the ability de endurecer la conciencia. to harden the conscience. Endurece la conciencia a tal punto And it hardens it to such a degree donde ya la voz de la conciencia es ahogada, where that voice of the conscience is drowned. es silenciada por completo. It is silenced completely. Y el hombre permanece en su camino desviado. And the man stays in a way that is away from God's direction, Con un corazón endurecido. with a hardened heart. Mira lo que dice Efesios 4:10. Look at what Ephesians 4:10 says. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. There are people living in ignorance because of the hardness of their heart. El pecado siempre endurecerá el corazón del hombre Sin will always harden man's heart. y creará un efecto It will create an effect enmudecedor en su conciencia. that will silence your conscience. Estamos viendo los efectos tan terribles que produce el pecado. Are we seeing the terrible effects that sin produces? Los efectos tan terribles en el cual el pecado ha hundido a la humanidad. The effects in which sin has drowned humanity. Y número 5, Number 5, el pecado traerá muerte. sin brings death. Los efectos del pecado roban, The effects of sin steal, roban la paz, they steal your peace, causa separación de Dios, it causes separation from God, trae destrucción, it brings destruction, endurece el corazón it hardens the heart, y provoca la muerte. and it causes death. Naces una vez You're born once y mueres 2 veces. and you die twice. Pero si naces de nuevo, But if you're born again, mueres solamente una vez. you will only die once. Jesús dijo, Jesus said, el que vive y cree en mí whoever lives and believes in me no morirá eternamente. will not die eternally. Pero bien enseña la escritura, hermano, But the scripture teaches, con toda claridad en Romanos 6:23 una vez más. and it's very clear in Romans 6:23. Perdóneme que se lo vuelvo a repetir, Forgive me for repeating it, pero tenemos que crear conciencia de lo que es el pecado. but we have to be conscious of what sin is. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Wages of sin is death. El pecado debilita el alma It weakens the soul como una nube negra y espesa. like a black thick cloud. Impide que el ser humano pueda ver el amor de Dios. It stops the human being from seeing the love of God. Y a la misma vez impide que el ser humano pueda disfrutar en la eternidad de la gloria de Cristo. And it also stops man from enjoying eternity with Christ. Gálatas 5:19, 20, 21 dice, Galatians 5:19 and 21 says,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo escuchó? ¿O Did se you lo hear that? repito? It lists a long list of carnal things and sins. El apóstol Pablo establece firmemente The Apostle Paul establishes que el pecado como una nube negra te impide ver el amor de Dios that sin, like a dark cloud, stops you from seeing the love of God. y te impide como una muralla gigante que se levanta frente a ti. And it stops you like a giant wall in front of you. Te impide disfrutar la eternidad en la gloria de Dios. And it stops you from enjoying eternity with the life in God. El pecado como estas serpientes mordieron al hombre. Sin, like these serpents that bit man. El pecado como estas serpientes en el desierto mordieron al ser humano Sin, like these serpents bit humanity in the desert. y provocaron en él efectos devastadores. And they caused in them devastating effects. Ahora el hombre vive perdido, Now man is living lost. extraviado, They are lost. desviado del plan original de Dios, They have deviated from the original plan of God. desviado del plan intencional de Dios. They have deviated from the intentional plan of God. Ahora el hombre vive cargado, Now the man is burdened. cargado de muerte y de dolor, They are full of death and suffering, de angustia, anguish, de sufrimiento. suffering. El ser humano vive sin paz, Humanity is without peace, sin alegría, without joy, sin esperanza. without hope. El ser humano vive con un corazón endurecido. Humanity is living with a hardened heart. Se levanta todo el tiempo They wake up every day solo para mirar destrucción only to see y destruction quebranto, and brokenness, desilusión, disillusion, sueños rotos broken dreams, y una vida devastada. and a life that is wasted. El pecado marcó al hombre, Sin marked man. el pecado mordió al hombre. Sin bit man. ¿Conoce usted gente así? Do you know someone like that? Todos los días los vemos. We see them every day. Pero Dios le dice a Moisés, But God tells Moses, escuche bien, ya estoy terminando. I'm about to finish. Le dice a Moisés, He tells Moses, al momento que alguien sea mordido por una serpiente, as soon as somebody is bit by the serpent, dile que mire tell them to look at hasta donde está aquella serpiente de bronce levantada en lo alto. that bronze serpent that was lifted up. Dile que mire Tell them to look at it, y así será sanado. and they will be healed. De la misma manera, In the same way, el hombre es mordido por el pecado, man is bitten by sin. es lastimado por el pecado, It's hurt by sin. es marcado por el pecado, They are marked by sin. pero comienza a mirar a los lugares equivocados But they're looking in the wrong places para tratar el efecto de su pecado. to try and treat the effect of their sin. Comienza a mirar a los lugares equivocados para lidiar con los efectos de su pecado, They begin looking in the wrong places to deal with the effects of their sin, para una y otra vez ser defraudado, to many times over be mistreated, una y otra vez ser decepcionado, once and again they give up, una y otra vez ser desilusionado. to be disillusioned. Pero en esta tarde, But this evening, usted que nos escucha a través de las redes sociales, you who are listening on social media, en esta noche, tonight, si usted if you se toma un viaje a la cruz, would just journey to the cross, esta noche, tonight, si miras a la cruz de Cristo, if you see the cross of serás Christ, salvo. you will be saved. El pecado marcó al hombre, Sin marked man. destruyó su familia, He destroyed their families. destruyó sus hogares, He destroyed their homes. destruyó su vida, He destroyed their lives. destruyó sus pensamientos. He destroyed their thoughts. Escoger el pecado, vuelvo a repetírselo, Again, choosing to sin es escoger sufrir. is choosing to suffer. Escoger el pecado es escoger el dolor. Choosing to sin is choosing pain. Escoger el pecado es escoger la desilusión. Choosing to sin is choosing disillusionment. Pero en esta noche, mi querido hermano, But this evening, brother, existe una solución. there exists a solution. El problema es el pecado, The problem is sin,
Pero ese problema no está sin solución. But that problem is not without a solution. El pecado que había en el hombre Sin that was in man provocaba que la justicia de Dios tomara acción provoked God to justice, y castigara al pecado. to punish sin. Pero había un dilema, But there was a dilemma. y es que si Dios And that is that if God castigaba al pecado, punished sin, tenía que destruir al pecador. he had to destroy the sinner. Ese era un dilema. That was a dilemma. ¿Y cómo es que Dios castiga al pecado sin destruir al pecador? How is it that God can deal with the sin without destroying the sinner? ¿Cómo Dios destruye el pecado sin destruir al pecador? How ¿Cómo, can God destroy sin without destroying the sinner? cómo Dios lo iba a hacer? How was God going to do it? Juan vio la solución. John saw the solution. Juan vio la solución a este dilema. John saw the solution to this dilemma. Y de momento, dice Juan, y de momento vi como un cordero inmolado. Pero también Juan el Bautista también vio la solución al pecado. John also saw the solution to sin. Juan el Bautista vio la solución a este dilema cuando vio a Jesús caminando John the Baptist saw the solution when he saw Jesus walking hacia las aguas bautismales towards the baptismal waters. y proclamando: And he proclaimed, he aquí el Cordero de Dios "Behold, the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world." La solución a este dilema, The solution to this dilemma, la solución al pecado que nosotros no podemos evitar, que nosotros no podemos combatir. the solution to the sin that we cannot fight against. La solución se llama Jesús. The solution is named Jesus. La solución a este dilema se llama Cristo. The solution to this dilemma is Christ. Porque en Cristo Dios encuentra la manera de castigar al pecado sin destruir al pecador. Because in Christ, God finds a way to destroy the sin without destroying the sinner. Porque Dios castiga el pecado en Cristo. Because God punishes the sin in Christ En la cruz del Calvario. on the cross of Calvary, Y persevera al ser humano, hermano. and he protects this human being Para que el ser humano no se siga perdiendo. so that the human being will not continue in his lost state. La Biblia establece, The Bible establishes porque Él mismo llevó nuestros pecados. that he himself bore our sins. Llevó nuestra maldad. He bore our wickedness, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. and he was crushed for our iniquities. Molido por nuestros pecados. He was crushed for our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. The punishment of our sin was upon him, Y por sus llagas and by his stripe fuimos nosotros curados. we have been healed. Cristo es la solución al pecado. Christ is the solution to sin. Cristo es la solución a todo efecto destructivo del pecado. Christ is the solution to all the destructive effects of sin. Cristo es la solución. Christ is the solution. Solamente en esta tarde And this evening, tienes que dar un viaje a la cruz. all you have to do is journey to the cross. Cristo entonces muere, Christ dies, el pecado es castigado sin is punished, y el ser humano es salvado. and humanity is saved. Entienda bien que es el amor de Jesús Understand well that it's the love of Jesus lo que lo hace sufrir por nuestros pecados. that caused him to suffer for our sins. Es su amor It's his love por nosotros lo que lo hace llevar that causes nuestros pecados, hermano. that took him to take our Esa es la sins. salvación. That is salvation. Esa es la salvación que Cristo vino a esta tierra That is the salvation that a morir por nuestros pecados, Christ would come to earth to a die morir for por our sus sins, pecados. to die for your sins. Póngase de pie, hermanos. Let us stand to our feet. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.